7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Saludamos con Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. ¿Cómo está, Leonidas? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Unas declaraciones suyas en una reunión con sus simpatizantes, con sus seguidores, fueron viralizadas al punto que se consideraba que iba a planificarse una movilización nacional para escuchar algunas reclamaciones del sector indígena, cosas que han quedado pendientes de la anterior administración. Usted ha hecho la aclaración respectiva, va a ser una movilización pacífica, local. Cuéntenos, por favor, qué características va a tener y cuál es el objetivo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos nuestros hermanos, hermanas ecuatorianas, sobre todo a los sectores populares, porque de la clase pudiente, de la clase política, de los seguidores del señor presidente de la República, incluido el señor Pachala, que no representa los intereses del movimiento indígena, lo único que hemos recibido son insultos, vejaciones, y en ese sentido me parece importante que podamos aglutinar los sectores que estamos siendo golpeados. Seguramente el señor Pachala, como tiene su condición económica, no tiene ningún problema en pagar el precio de los combustibles al precio que está en este momento. Seguramente, como él no tiene problema con el sueldo que seguramente recibe, no tiene problema en acceder a los alimentos, a los productos de primera necesidad. Seguramente puede pagar el estudio de sus hijos, seguramente el internet garantizará. Pero, sin embargo, nuestras poblaciones de las bases no podemos acceder a la educación. Más de 200,000 niños en el país han dejado la educación por falta de plataformas virtuales o porque no hemos podido pagar el internet. Millones de familias no se puede, en este caso, acceder a los productos de primera necesidad porque todo ha encarecido. Muchas familias que tenemos, de alguna manera, alguna maquinaria para sostener nuestra vida, ahora se ha encarecido más. Esas son las condiciones que en este momento nos parece de manera absoluta y responsablemente poder manifestar, no en contra del gobierno, sino evidenciar sobre este problema que lógicamente ha sido trasladada del gobierno nacional pasado. Ahora, me parece importante, en este video que ha sido viralizado incluso, ¿no es cierto? Nosotros no estamos entrando de pronto porque queríamos, sino fue una decisión del 4 de mayo, hace un mes atrás, del 4 de mayo, donde se planificó en vista que el gobierno nacional no ha escuchado sobre lo que ha propuesto el movimiento indígena. ¿Qué está pasando ahora mismo con el problema de los créditos? Seguramente los que están insultando están muy cómodos, no tienen problemas en pagar un crédito, o seguramente ni siquiera han accedido al crédito, pero muchas familias que hemos accedido al crédito, sea en el sistema financiero de cooperativas de ahorro y crédito, banca pública o privada, en este momento, con nuestras economías partidas, no podemos pagar, pero hay procesos judiciales que incluso han llegado a rematar propiedades, carros, casas, y dejando en la indefensión a muchos compañeros que hacemos economía en este país. Por eso hemos dicho, debe haber una respuesta a estos problemas. Ahora que está ingresando, que el gobierno ha dado oídos a algunos otros problemas, pero también que nos den oídos a los problemas que en este momento estamos enfrentando los que sostenemos la economía en las bases. Y quiero finalizar diciendo en esta parte, ahora, muchos pueblos también están entregando los bastones de mando. En este caso, Tungurahua, con más de 5,000 personas, nuestros hermanos de los pueblos entregaron el bastón de mando. En la provincia de Chimborazo entregaron el bastón de mando. Nosotros de igual vamos a entregar una propuesta del mando. Porque aquí no es una cuestión de humillar a la gente, sino evidenciar los problemas que estamos enfrentando, en este caso, desde los sectores que sostenemos la economía de este país. Leonidas, ¿cómo está? Un gusto saludarle como siempre. Buenos días. Buenos días. Usted, si es que es convocado a dialogar con Luis Pachala, ¿estaría dispuesto a hacerlo y poder encontrar, digamos, algún punto intermedio, alguna coincidencia para presentar esta propuesta que ha dicho? Ustedes no van a entregar un bastón de mando, pero van a entregar un mandato también, ¿no?, de parte de los pueblos y nacionalidades de los que usted representa. ¿Estaría dispuesto a hacerlo y bajo qué términos sería esa conversación? Primero hay que aclarar también, no es una movilización nacional a la que hemos convocado. Yo soy dirigente de la provincia de Cotopaxi y nuestro límite es la provincia de Cotopaxi. Pero si es que hay
de pronto una reacción en el resto de provincias, hemos dicho, lógicamente debe ser enmarcado en esta propuesta de evidenciar la propuesta de los sectores populares. He recibido también llamadas de la costa, el problema con los hermanos arroceros, maiceros, cacaoteros. ¿Qué está pasando con los productores de la costa, de la sierra, de la Amazonía? Todos los productos en el suelo, hay que evidenciarla. Por eso hemos dicho, en este momento el país no soportaría un levantamiento, un paro nacional, pero sí se debe de manera pacífica evidenciar los problemas que estamos teniendo. En ese sentido, lo que corresponde a mi provincia, esperamos ya que sea designado el nuevo gobernador. A través de la vocería que tendrá el gobernador, se hará llegar las propuestas de manera pública, lo que corresponde a nivel de la provincia de Cotopaxi y articulado a los problemas nacionales. Yo no sé si el señor Pachala tenga, después de tanta cosa que ha dicho, realmente tenga la posibilidad de dialogar con los pueblos y nacionalidades. Él debería estar allí para escuchar a los pueblos y nacionalidades y no para satanizar, peor para denigrar de pronto alguna vocería de los compañeros dirigentes. En ese sentido, no creo en los intermediarios que están allanados a un proyecto político y un partido político, sino realmente compañeros que intermedien sobre las decisiones de la mayoría de los pueblos y nacionalidades. Él está haciendo su trabajo para su partido político y no creo que tenga la autoridad moral ni ética, al menos después del pronunciamiento que ha hecho, diciendo que es venganza. ¿Qué venganza, señores? Ahorita nosotros estamos evidenciando y jamás hemos propuesto hacer una movilización en contra del gobierno nacional, sino una propuesta, evidenciar la propuesta que en este caso los sectores golpeados que estamos proponiendo al país, no solo al gobierno nacional. Leonidas, el presidente de la República ha convocado a diferentes sectores para poder concretar lo que él denomina este gobierno del encuentro, y este gobierno del encuentro debe incluir a todos los sectores indígenas. En ese sentido, ¿usted ha tenido algún tipo de acercamiento o está dispuesto a acercarse, en este caso, al ministro de Gobierno, que sería quien puede ser de puente para que las necesidades o las aspiraciones de su movimiento puedan ser escuchadas por el presidente de la República y puedan ser tomadas en cuenta? Yo creo que no son aspiraciones de mi movimiento, son aspiraciones de la mayoría del pueblo ecuatoriano, que estamos asfixiados con el tema económico en este momento. El incremento a los precios del combustible como un levantamiento no soporta más en este momento el país. Asimismo, el tema de los créditos, del no poder vender los productos de primera necesidad del campesino, el bajo precio de la leche, no es un problema de mi sector únicamente, sino de los sectores populares. En ese sentido, ya la política nacional sobre el diálogo o no diálogo con el gobierno nacional corresponde a los dirigentes nacionales. Nosotros, como hemos sido respetuosos, somos dirigentes del territorio y hemos sido también corresponsables y hemos apoyado también, en este caso, las acciones que han hecho las otras hermanas provincias. La semana pasada, en este caso, hizo los hermanos de la provincia de Imbabura, los hermanos agricultores de la costa. En este momento se mantiene la medida, de hecho, en Guayaquil, con los hermanos del transporte. En la Amazonía, la semana pasada, hicieron de igual una medida de hecho. Entonces, no es que la provincia de Cotopaxi está levantando por iniciativa, de pronto por ahora, digamos, ¿no es cierto?, en primer lugar, sino realmente estamos articulando en frente a las reacciones también que han tenido, en este caso, la provincia. En ese sentido, la voluntad del movimiento indígena, al menos dentro de la línea respetuosa de la CONAIE, del Ecuarunari, sobre la agenda que tracen, lógicamente seremos una voz dentro de ese proceso colectivo. Nosotros no pretendemos de pronto generar condiciones de diálogo a nombre de ninguna organización nacional. Nosotros haremos escuchar nuestra voz a través de las autoridades locales, que seguramente esto llegarán también a las autoridades a nivel nacional. Leonidas, usted en su discurso tiene mucho contenido ideológico, en realidad. Yo esto fue algo que lo reconocí, digamos, cuando yo en lo personal empecé a saber de usted a partir de lo de octubre, cada vez que lo escuchaba, y en particular en aquella noche en la que usted intercambió ideas o criterios con los funcionarios del gobierno de Lenín Moreno. Y yo reconozco en usted, digamos, un dirigente indígena, además de joven, con mucha formación. Pero ahí quiero plantearle una pregunta que tiene que ver con cuestionamientos que le hacen ciertos sectores a usted y su posición en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles. Entonces nos dicen, a ver, ¿cómo es posible que dirigentes indígenas, que además se consideran defensores del planeta y, digamos, permanentes contradictores de la quema de combustibles fósiles,
se oponen a la eliminación del subsidio, que más bien lo que busca es que se pague el valor real por el precio del galón de gasolina o de diésel y demás, y digamos, uno también entendería que eso lo que debería hacer es un poco desincentivar el uso de este tipo de combustibles. Entonces, ¿cómo entender aquello también, esa posición de no solo de Leonidas Issa, sino también de otros dirigentes del movimiento indígena que, considerándose digamos protectores o cuidadores del ambiente y del planeta, se oponen a la eliminación de los subsidios? Me parece importante entrar a un debate en ese nivel, pero debemos de entender que en este momento la economía del mundo mueve a partir de la energía fósil. Eso significa que para poder trasladar a una vida mucho más equilibrada con la madre naturaleza, debe haber este cambio también, en este caso, de la producción energética. O sea, en este momento, economías partidas, y que ahorita, ¿quién trajo en este caso la matriz energética a partir del petróleo? No hemos sido nosotros, no ha sido el movimiento indígena. Es más, el movimiento indígena ha recuperado todas las formas tecnológicas, en este caso, para poner a disposición, no solo en el Ecuador, sino en el continente. Pero ¿cuánto de estas tecnologías, de esta ciencia, ha sido cogido por esta civilización del capitalismo? No, aquí más bien está intervenido el tema de la utilización, en este caso de las energías fósiles, a partir de la ganancia, a partir de la especulación. ¿Quiénes son los que más han ganado? Pero en ese proceso, lógicamente, hay absolutamente todas las actividades económicas que en este momento sostenemos, lógicamente es a partir de esta energía. Por eso yo creo que es importante también, y es más, está en el decreto 338 del 2005 y en el reglamento sustitutivo del mismo año, y en la ley de hidrocarburos. Ya estaba dicho en el 2005, estimados ciudadanos, que la política de subsidios se debe mantener hasta que el presidente de la República reemplace con mecanismos de compensación social y ambiental. Pero en estos 15 años, que ya estaba visorado, ¿ha habido una política para la suplantación de esta energía? ¿Ha habido una política de compensación social frente a la eliminación de los subsidios? No ha existido en ninguno. Por eso creemos que con nuestro acto de responsabilidad, sosteniendo en este caso, una economía que está dependiendo de la energía fósil, pero asimismo necesitamos que existan políticas que vayan a cambiar esta realidad. Y esto no se hace de noche a la mañana, señores. Debe haber una planificación, y esto ya estaba enunciado en más de 15 años. Leonidas, ¿qué características va a tener esta movilización? Usted ha dicho que no es una movilización nacional. ¿Cómo se empezó a decir a nivel de redes sociales, a nivel de varios medios de comunicación, que veían ya en usted y en la gente que lo sigue la posibilidad del primer conflicto al presidente de la República cuando no está ni una semana en funciones? ¿Qué características va a tener esta movilización? ¿Va a ser la única? ¿Se van a preparar más? Y cómo entender esto, que mientras ustedes tratan de hacer llegar, como usted dice, sus propuestas o sus propuestas incluso de gobierno a las autoridades locales, cómo entender, por un lado, la actitud de ustedes y la actitud de los asambleístas que representan a Pachacuti, el brazo político del movimiento indígena, en la Asamblea Nacional. Bueno, las características de la movilización, qué pena que realmente no sé cuándo se perdió este hilo conductor, que no se puedan por lo menos diferenciar los conceptos. ¿Qué significa una movilización? ¿Qué significa una paralización? ¿Qué significa un paro? ¿Qué significa un levantamiento? ¿Qué significa una rebelión, como lo que sucedió en este caso en el levantamiento de octubre? Qué pena que hay intelectuales que no hayan logrado ni siquiera diferenciar esos conceptos básicos. El movimiento indígena por origen siempre ha sido pacífico. Y siempre, no se olviden, antes del levantamiento de octubre del 2019, más de 22 eventos que están recogidos en diferentes espacios territoriales del país fueron acciones absolutamente pacíficas. Pero jamás escucharon, no resolvieron el problema y más bien impusieron un decreto que levantó los ánimos de la mayoría de los ecuatorianos, no solo del pueblo indígena. Por eso rechazo, en este caso, que han pretendido posesionar como una condicionante política de un sector político. Fue la reacción del movimiento de los sectores populares del Ecuador frente a una medida que no escuchó el gobierno nacional. Entonces, en esa categoría
mejoría. La móvil hemos llevado incluso a decisiones o a discusiones colectivas, podríamos decir, ¿no es cierto?, donde han estado autoridades, siempre se ha garantizado la seguridad y siempre se ha escuchado, primero se ha escuchado cuál es la respuesta de las autoridades. En ese sentido, lo del 11 será absolutamente una marcha, una movilización que no está con cierre de vías, no está con paralización, no es un levantamiento. Segunda cuestión, estimados, bueno, en esta parte mismo, yo quiero realmente denunciar algunos medios de comunicación, no hacen comunicación, son especuladores de la política nacional, lo que han hecho que exista en este caso un acoso, una retaliación, una persecución a las vocerías, en este caso de los dirigentes. Ahora, pasando sobre la agenda legislativa, efectivamente, de nuestra parte, hay una postura absolutamente clara. No podemos anclar en las propuestas ideológicas de la derecha cuando escuchamos con claridad donde dicen la propuesta de campaña fue privatización de todos los sectores, el TLC, la firma del acuerdo de la Alianza del Pacífico y toda esta situación, cuando aquí estamos diciendo a todo aquello tiene que haber una planificación, primero sostener la economía de los ecuatorianos. Por ello hemos pedido a los compañeros de la Asamblea Nacional, a nuestros asambleístas del movimiento Pachacuti, de pronto el gobierno dice queremos garantizar el acuerdo de la gobernabilidad. La gobernabilidad no se va a garantizar con una firma con uno u otro partido político. La gobernabilidad, sea del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional, se va a garantizar en la medida que vayan cumpliendo con las propuestas, con las demandas de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Usted ha mencionado el rol que desempeñan los periodistas, y algunos periodistas, no todos, porque digamos ahí nosotros nos ponemos a un ladito, no estamos metidos en el mismo saco, pero hay un periodista que a usted le ha dicho que es un tumbacasas con patas, Leonidas. ¿Qué le responde a ese tipo de epítetos y adjetivos despectivos que desde la prensa se promueven en contra suya? Bueno, por eso he dicho algunos medios y algunos periodistas que no tienen la calidad moral. O sea, no ha podido ni siquiera garantizar una lucha en su país y piensa que puede venir a intervenir en nuestro país. Y no queremos en este caso de pronto tener este espíritu nacionalista como hemos visto de esta gente, pero mínimamente tenga respeto en el espacio que está viviendo. Yo no les entiendo, han fabricado, si ahora mismo miramos, han fabricado una red de trolls que están al servicio y pagados, lógicamente, por la derecha. Seguramente está interviniendo también ahí el gobierno nacional. Entonces, estos señores no son comunicadores. Esos señores lo único que han hecho es denigrar. Lo que están haciendo es su papel funcional a la derecha para atizar el tema del racismo, para atizar el tema de la xenofobia y para atizar sobre todo el fascismo. No hemos visto en las redes sociales, no hay un debate. Si miramos, entramos a las cuentas personales, no hay un debate, son representantes del neoliberalismo. Esa es la conciencia social de esta clase política. O sea, ¿qué pueden ofrecer desde esa conciencia? Esa conciencia social realmente construida en esa parcela de poder que tienen. ¿Ustedes creen que con ese debate van a proponer algo bueno para el país? Lo que están proponiendo realmente es insulto, vejaciones a la mayoría de los que sostenemos la economía en este país. No hay ningún criterio de patriotismo en esos mensajes. Realmente es únicamente odio tras odio que están instalando esta gente y seguramente quieren trasladar a nosotros. Nosotros, de manera categórica, hemos emplazado a un debate público, a un debate político. ¿Cuáles son nuestras posturas en términos económicos, sociales, en este caso culturales? Pero además de eso, ¿cuáles deberían ser las políticas que permitan afianzar, en este caso, que sean tomados en cuenta nuestras propuestas en esta diversidad que se llama Ecuador? Entonces, la conciencia del hombre no es la que determina su ser, por el contrario, el ser social, esa es la que determina su conciencia. En consecuencia, esta clase política que nos está insultando, realmente eso es lo que su conciencia dicta y eso es lo que está ofreciendo para los ecuatorianos, que ahí conozcamos realmente quiénes están por el Ecuador y quiénes realmente están por el fracaso del Ecuador.
Leonidas, sin embargo, esta corriente que usted dice al parecer tiene mucha influencia incluso en el gobierno nacional, porque hemos podido ver cómo hay cierto cambio en el discurso de lo que nos ofrecían al inicio en la campaña de este Ecuador del Encuentro, que tanto se habla. No va a ser posible si es que el gobierno cede a este tipo de presiones que vienen desde esta corriente que ha lucrado, que disfruta y que ha vivido todos estos años de ese odio al que usted hace mención. Sí, ahora, miren, ofrecieron la libertad, ofrecieron libre expresión. Casi dijeron que el 24 de mayo ya cambió por arte de magia la realidad en el Ecuador. Pero no, ellos no acusaron diciendo que tenían a un presidente de la República acusando, vejando, insultando. Ahora están haciendo el papel ellos. O sea, solo cambiaron de timón para insultar ellos. En ese sentido no ha cambiado absolutamente nada. Hermanos ecuatorianos, por favor, si la confianza en el cambio del presidente de la República, puede haber una buena voluntad, pero de los seguidores, de los militantes, lo que están instaurando es el odio, la venganza, en este caso que han instaurado, dizque la libertad. Así que esos insultadores de las redes sociales o insultadores de esta clase política, lo único que han instaurado, doblemente seguramente, en relación a los gobiernos pasados. Así que no hay ninguna libertad, lo que han instaurado es la libertad para ellos insultar, ellos perseguir y ellos atacar. Leonidas, yo quisiera también un comentario suyo y conocer desde luego su opinión, porque a mucha gente, al igual que a nosotros, nos interesará saber qué es lo que piensa Leonidas Issa con respecto de algunas movidas políticas de los últimos días, ¿no? Lo que ha sido, por ejemplo, el accionar de la bancada de Pachacutic, esta decisión, por ejemplo, de sancionar a Mireya Pazmiño, quien fue elegida presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Sorprendente que Marlon Santi y Pachacutic estén defendiendo los intereses de Diego Ordóñez y de Creo y no los de una integrante de su bancada que fue elegida presidenta de la comisión probablemente de las más importantes de la Asamblea. Y también la decisión de Yacu Pérez de hacerse a un lado de Pachacutic. ¿Cuál es su opinión sobre estos episodios? La primera cuestión, nosotros hemos saludado en la designación de todas las autoridades de la Asamblea Nacional. En la presidencia de la Asamblea, las presidencias de las comisiones, como nos habían dicho de manera pública que no existe ningún compromiso con el gobierno de Lazo, lógicamente decidieron en la mesa. ¿Y por qué tienen que sancionar? Han llegado a un nivel de ridículo, de decir, no hay ningún acuerdo, pero sancionamos porque no votaron por uno de Creo. Perdónenme, compañeros, eso sí los queremos decir enfáticamente. Si no hay ningún acuerdo, que sea la decisión autónoma de cada mesa la que haya designado las autoridades en la mesa. En este sentido, para garantizar incluso la gobernabilidad de la Asamblea, de la abogada Guadalupe Llori, ¿no es cierto?, debe ser garantizado bajo agenda legislativa y no sea acuerdos en este caso como se ha visto en estos días. En ese sentido, nosotros hemos dicho, no puede ser una cuestión unilateral, pero sabemos que en este momento han trasladado a la Comisión de Ética y Disciplina que puedan revisar las actitudes de los compañeros y que se pueda determinar un nivel de responsabilidad a partir de esa valoración. No se puede entrar, no estamos diciendo que estamos en contra del correísmo que imponía, que sancionaba, que ejecutaba de manera unilateral. Pues si estamos en este momento demostrando que queremos hacer otra cosa, entonces hay que demostrar en la práctica. En ese sentido, nosotros al menos a los 27 asambleístas, que incluso un compañero de la Costa se fue, ha dicho que ha renunciado por los problemas que han tenido en la coordinación, incluso esos temas se tienen que resolver. Si el movimiento Pachacuti tiene 27 asambleístas, no ha reducido porque han renunciado o porque han expulsado, sino están los 27 porque recibieron el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, sobre todo de las clases subalternas, de los empobrecidos. Sobre el criterio del doctor Yacu Pérez, que se fue del movimiento Pachacuti, ha sido su decisión. Finalmente, yo creo que él no estaba de acuerdo con la política, como se ha llevado dentro del movimiento indígena, del movimiento Pachacuti. Nosotros hemos nacido en la Conalle, hemos nacido en el Pachacuti, así que con todos los problemas que tengamos, incluso teniendo que enderezar en términos políticos, en términos ideológicos y en términos de articulación con los otros sectores sociales, nos quedamos a fortalecer y a clarificar también el proyecto político del movimiento Pachacuti. Los que de pronto vieron como una oportunidad y no les calzó la oportunidad
de pronto aventuraron en este espacio organizativo. Y es más, yo fui uno de los que estaban en la comisión en el 2012, cuando fuimos a invitar al doctor Yacu Pérez con la FOA para que sean parte del Ecuador. Así que como invitado participó y ahora también se fue. Así que en ese sentido, nosotros somos militantes que sostenemos las estructuras organizativas. De los militantes jamás verán, en este caso, despedir del proyecto político o de pronto aventurar en los espacios electorales únicamente. Leonidas, ¿usted cree que todo este tipo de situaciones que han pasado en torno a la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, este pacto, que no es ni acuerdo, que solo hay acuerdo con la izquierda democrática, pero que en la práctica se ve otra cosa, esta situación de censurar a los asambleístas del propio movimiento, va a afectar a la elección de la CONAIE o va a tener algún tipo de influencia en el resultado de la elección de las autoridades de la CONAIE? Yo creo que dentro del movimiento Pachacuti, de los asambleístas principalmente, sí hay un malestar. No hay una conducción colectiva donde debe ir respetando todos los criterios de los compañeros. Yo por eso invito a los compañeros asambleístas que de pronto se han generado molestias. Sí, vengamos y debatamos en el Congreso de la CONAIE. Es el espacio orgánico donde tenemos que superar todos estos problemas que hemos estado teniendo. Esta polarización, esta discusión que hemos tenido, va a ser el magno Congreso de la CONAIE, donde debe tirar una línea política, ideológica, sobre las cuales debemos actuar todos los militantes, todos los adherentes y además de eso todos los miembros de nuestras organizaciones sociales. En ese sentido, no quisiera quedar discutiendo ni debatiendo sobre el acuerdo o no acuerdo. El único compromiso con el pueblo ecuatoriano, los 27 asambleístas del movimiento Pachacuti y los 137 de todas las bancadas, es el apoyo que recibieron de la población ecuatoriana. Y ellos votaron por un proyecto de transformación en este país. Así que la tarea de la Asamblea Nacional es garantizar una agenda legislativa que vaya a resolver los problemas que están aquejando en el día a día, empezando de manera urgente, inmediata, por el tema económico, el tema de la salud, el tema de la educación. Usted va a insistir en su intención de liderar la CONAIE, Leonidas, eso está clarísimo. Bueno, lo que está claro es que nos han designado de manera colectiva, por consenso en mi comunidad, por consenso en mi organización de segundo grado. En el lanzamiento estaba el compañero presidente de mi organización, y por consenso en la provincia de Cotopaxi. En ese sentido, realmente, yo incluso en 2 asambleas separadas de un mes, yo había dicho, compañeros, más bien esperemos, no podemos hacer esta situación porque de pronto hay un desgaste, cuestiones así, ¿no? Pero sin embargo, ha habido una contundencia, una fuerza desde la provincia de Cotopaxi que ha dicho, ponemos a disposición, en este caso por los pueblos, para los pueblos y nacionalidades. Estamos 5 compañeros candidatos, 2 compañeras mujeres y 3 compañeros hombres. Cada compañero tendrá el apoyo de los pueblos y nacionalidades. Yo por eso quiero agradecer por consenso las 23 organizaciones, con la firma de 21 compañeros presidentes de la Amazonía, he recibido el respaldo, así también de las 5 organizaciones de la costa centro-sur y de una nacionalidad de la costa norte, y así también de las organizaciones a nivel de las provincias de la sierra. En ese sentido, yo voy a ser absolutamente respetuoso con la decisión. Todos los 5 compañeros nos allanamos a una decisión colectiva, y en esa decisión colectiva no va a ser solo el presidente, sino va a ser un consejo de gobierno, un colectivo la que conduzca los destinos de los pueblos y nacionalidades. Así que me allano a la decisión de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sin pretender posesionar ninguna otra situación que no sea el proyecto político, la agenda propia del movimiento indígena del Ecuador. Leonidas, hace unos días la CONAIE emitió un comunicado en el que expresa su opinión, su posición respecto a este proyecto de ley de comunicación que envió el presidente de la República como una de sus primeras acciones a la Asamblea Nacional, y ahí dicen, no sé si es una suerte de advertencia o no, pero dicen que van a estar vigilantes de la actuación de sus legisladores de Pachacuti en la Asamblea Nacional respecto a este proyecto de ley. ¿Cuál es la opinión suya como dirigente del movimiento indígena de su provincia respecto a este proyecto de ley de comunicación que plantea, entre otras cosas, que los medios se autorregulen? Yo creo que la acción del presidente de la República de inicio con esta propuesta de ley de 14 artículos y algunas transitorias que intentan eliminar algunos artículos muy comprometedores, sobre todo
con la visión comunitaria pública y privada, en este caso quieren privilegiar para que se autorregulen, en este caso privilegiando también únicamente a los medios privados. Eso no va a pasar. Queremos decir, si el presidente de la República quiere garantizar la libre expresión, pues tiene que garantizar también todos los medios de acuerdo a cada condición. Los medios comunitarios, los medios públicos, los medios privados no pueden ser satanizados, los medios públicos ni los medios comunitarios, y únicamente privilegiar a los medios privados. En ese sentido, lo que estaríamos haciendo es privatizando la comunicación, privatizando el derecho a ser comunicados. Por ello, en términos constitucionales, en términos legales, incluso en términos técnicos, esa ley que ha propuesto el presidente de la República realmente no pasaría de acuerdo a las referencias que se tienen. En ese sentido, más bien invitamos a los medios de comunicación. Si está instalado el debate, entonces que sea a partir del respeto a la libre expresión, no la libre expresión a partir del mercado de la comunicación. Muchísimas gracias a Leonidas Diza por haber aceptado la invitación a dialogar, como siempre, muy gentil, para conocer sobre lo que se ha comentado tanto en estos días y que hoy nuevamente lo ha desmentido. No hay ninguna convocatoria a movilización de carácter nacional, sí lo harán en la provincia de Cotopaxi, donde tiene su ámbito de acción el movimiento que lidera Leonidas, el MIC. Y bueno, vamos a estar pendientes también de lo que ocurre en la asamblea de la CONAIE. Leonidas, muy amable, gracias. Muchas gracias, estaremos comunicando cualquier iniciativa y gracias por el espacio de pronto que hayamos permitido aclarar, y les pido a los señores de las redes sociales, sobre todo que tienen este vínculo, realmente sometamos un debate, no en el insulto de la política ecuatoriana. Muchas gracias por el espacio. Muy amable. Muy amable.